Gracias por continuar en sintonía de los desayunos de 24 horas. En los próximos días se espera que el gobierno emita el decreto en el cual se elimina el ISD para el sector aéreo. Y para analizar este impacto que tenga de la medida y los beneficios también que pudiera traer, nos acompaña el analista económico Alberto Acosta Burneo. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, como ya lo mencionábamos, el gobierno anunció ya esta decisión de eliminar el ISD y empezar por el sector aéreo para también, pues bueno, darle apoyo al sector turístico que se ha visto tan golpeado con la pandemia. Y ahí quisiera preguntarle, esta decisión de reducir este impuesto, ¿se puede, ustedes lo ven como del lado del análisis económico, ven viable que pueda ser no solamente en este sector, sino también quizás en otros campos? Bueno, ese es el gran desafío. Lo que tenemos que entender es que el ISD encarece todo en el país. Todos los productos que compramos han pagado de una u otra manera ISD. La producción nacional requirió en su proceso probablemente algún insumo o algún bien de capital que sí pagó ISD, a pesar de que existen algunas exenciones. Hay que estar claro, algunos bienes de capital e insumos están exentos de pagar ISD, pero de alguna manera u otra todo al final del día está pagando ISD, y entonces el ISD tiene un efecto primero de encarecer a los ciudadanos los bienes y por otro lado de limitar el flujo de capitales. Se transformó en una barrera al flujo de capitales del país, un país que necesita capitales y que construyó un muro, y lo que no se dio cuenta es que los capitales se quedaron del lado de afuera, no del lado de adentro del país. Los dólares, el 99,9% de los dólares del mundo están fuera del Ecuador. Entonces, tener un muro al ingreso de capitales es absolutamente nocivo. Por eso es que es tan importante seguir trabajando en la eliminación de este impuesto. El desafío es más bien fiscal, porque este momento se ha constituido una recaudación importante. Estamos hablando de alrededor de $1.000 millones al año que se recauda por impuesto a la salida de divisas, que pagamos todos los ciudadanos cuando compramos cualquier bien en la economía. Ahora, antes de entrar a hablar de ese impacto fiscal, quisiera cerrar con la primera parte. Empiezan por el tema de los boletos aéreos, ¿no? Por este punto. ¿Cuáles pudieran ser otros conceptos que usted ve como segundo o tercer paso? Bueno, yo creo que el primordial y el daño más grave que hace el ISD es bloquear el flujo de capitales. El Ecuador, como todo país subdesarrollado, tiene escasez de capitales. El ahorro en el país es escaso. Entonces no tiene ningún sentido que nos bloqueemos al mundo para que no entren ni salgan capitales, cuando eso significa perpetuar esa escasez de ahorro. La evidencia, el resultado de tener escasez de capitales es el costo de los intereses altos, es parte de esa escasez de ahorro que existe en el país. Necesitamos tasas de interés más bajas. Nos quejamos por tasas de interés más bajas, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, que es atraer el ahorro internacional al país. Entonces, lo primordial, yo creo que el primer paso, el siguiente paso que hay que dar es trabajar para la eliminación del ISD de manera real en todas las inversiones que se realizan en el mercado de capitales. Existen todavía algunas, si bien existen algunas exenciones, no son completas. Tenemos que liberar totalmente el flujo de capitales al mercado de capitales, a la bolsa de valores de inversiones que se puedan hacer, y al sistema financiero, cooperativas y bancos. Que los depósitos en el sistema financiero puedan no tener que pagar ISD al momento que se quiera sacar. Eso lo que va a permitir es atraer a quien tiene depositado el dinero en el exterior, que hay muchos ecuatorianos o extranjeros que tienen el dinero en el exterior, que este momento están recibiendo tasas probablemente en el mejor de los casos de un 2%. Si depositaran esos capitales en el Ecuador, si trajeran esos recursos, podrían ganar en el mercado financiero un 5 o 6%, en el mercado de capitales un 9-10%. Excelentes inversiones con niveles de seguridad importantes y con rendimientos muy altos que no se ven en el mundo. El resultado sería una gradual reducción de tasas de interés en el Ecuador, que es lo que tenemos que buscar. Pero para eso tenemos que liberar el flujo de capitales. No podemos limitar y con un impuesto ese ingreso de capitales cuando lo que necesita el Ecuador es más ahorro interno. Lo contrario. Y ahora hablemos de ese impacto. Como usted decía, no hay que ver cuál va a ser la solución en ese punto. Y solo para señalar algunas cifras, en el 2019 fueron $1.140 millones, en el 2020 se llegó a 964 millones y para el 2021 entre enero y junio ya se han recaudado casi $560 millones. Esas son las cifras oficiales. Se ha dicho que por esta primera medida a la que iría dirigida esta reducción serían 14 millones menos, el beneficio sería mucho más, pero ¿cómo se va a compensar? Entonces, esta parte de recaudación que afecta al fisco, ¿no? ¿Cuál podría ser ahí esa solución, esa medida compensatoria? Yo creo que necesitamos una reforma tributaria, pero el objetivo de la reforma tributaria no puede ser fiscalista. No puede ser seguir dándole más plata al fisco para que incentivar un nuevo incremento de gasto público y continuar con esta espiral perverso que hemos vivido durante ya más de 14 años.
reformas tributarias permanentes, al Estado nunca le alcanza la plata, cada reforma incentiva una nueva escalada en gasto público. Esa no puede ser la vía. Necesitamos una reforma tributaria con el objetivo de, sin reducir las recaudaciones fiscales, corregir los desincentivos que tenemos en la economía. ¿A qué me refiero? Somos un país que castiga la inversión. La carga corporativa en el Ecuador es de 42,6%, superando el promedio regional de 32,6%. Carga corporativa es participación de trabajadores, impuesto a la renta y impuesto sobre los dividendos. Entonces, ¿qué mensaje le damos a la inversionista? Si usted quiere invertir en el Ecuador, piénselo bien porque aquí le vamos a sacar la cabeza. Le recomendamos que se vaya a otros países. Un mensaje perverso, nocivo. A nivel de los microempresarios, le cobramos un impuesto del 2%, impuesto a la renta supuestamente, que se paga sobre el 2% de las ventas. Pero si no hay renta, igual le cobramos. Y eso ha sucedido el año pasado. Eso es una manera de matar el microemprendimiento. Entonces, no podemos seguir castigando la inversión cuando la inversión es el motor de crecimiento de una economía. Es lo que genera producción, lo que genera empleo, lo que genera bienestar. Y tenemos un impuesto perverso como es el ISD, que bloquea el ingreso de capitales. Entonces yo creo que la reforma tributaria lo que tiene que buscar, por un lado, es volvernos competitivos tributariamente hablando, eliminar el ISD, y podemos sustituirlo con impuestos menos nocivos, como podría ser un incremento en el IVA, ampliando en paralelo la base de productos exentos. La canasta básica en la actualidad no paga IVA. Podemos ampliar de manera importante los productos que no pagan IVA para que la población de menores ingresos no se vea afectada por el pago del IVA y que terminemos pagando el IVA quienes sí podemos pagarlo en un IVA mayor, un impuesto que genera menos daño a la economía porque no limita la inversión, no castiga la inversión. Pero cuando usted habla de ese incremento del IVA, ¿cuántos puntos? Ese habría que hacer el cálculo, depende de cuánto se amplíe la base de productos exentos. Entonces, ahí viene la negociación política. Sabemos que el tema impositivo no solo es un tema técnico, es un tema político. Y lo importante es llegar a un acuerdo en base a qué canasta se va a ampliar para que no pague IVA, que sea la canasta que justamente beneficia a las personas más vulnerables, y de esa manera se compensa con un incremento en IVA en el resto de productos que son los que principalmente se consumen por otro tipo de ciudadanos que sí tienen una mayor capacidad de pago. El tema de fondo es, como digo, sustituir impuestos nocivos por impuestos menos nocivos. Son impuestos nocivos, pero que permiten tener una recaudación importante para el fisco. Ahora, la expectativa está en esta reforma que se presente, porque durante la campaña el presidente Guillermo Lasso ofreció reducir o eliminar 5 tipos de impuestos, ¿no? ¿Y cuánto suma eso o venía significando un aporte para el Estado? Ahora usted acaba de dar una vía, pero ¿basta con eso de ahí para poder establecer esa compensación, ese flujo? No es suficiente, se necesita más. También hay que hacer un trabajo, y yo creo que por el lado fiscal, solucionar la crisis fiscal requiere sobre todo trabajar en el gasto, en la calidad del gasto. Tenemos un Estado que sigue siendo despilfarrador, que gasta en todo y que cuando llega lo importante nos dice: disculpen, se me acabó la plata, como sucedió en medio de la pandemia cuando no tenía plata para pagar a los médicos. Esas son aberraciones que no se pueden permitir. Necesitamos priorizar el gasto público en lo importante, en salud, educación, seguridad. Eso es lo importante. Más recursos tienen que ir a esas áreas, pero la manera de lograrlo es dejando de hacer aquello que no es importante. Priorizar el gasto público. Un Estado que se enfoque en el ciudadano, especialmente en el ciudadano más pobre, y que deje de hacer toda esa cantidad de otras cosas que no agregan valor. Segundo, calidad en el gasto. Menos obras sobredimensionadas, mal hechas, y transparencia. Menos corrupción. Entonces, el trabajo por el lado fiscal debe ser integral. Por un lado, por el lado de los ingresos, para corregir desincentivos a la inversión, a la generación de bienestar, y por el lado de gasto, para poder priorizar el gasto en el ciudadano, para que el Estado cumpla su rol sirviendo al ciudadano. Yo creo que aquí sería muy importante, por el lado del gasto, hacer una auditoría con una consultora internacional en procesos que haga una auditoría al Estado, función por función, actividad por actividad, y que determine si el Estado está siendo eficiente en su rol. Cada entidad tiene unas metas, saber si la está cumpliendo de manera eficiente, si está gastando la cantidad de recursos adecuada o está gastando más de lo que debe, para garantizar que el Estado deje de ser un Estado obeso, ineficiente, y que pase a ser un Estado atlético, eficiente, al servicio del ciudadano, especialmente el ciudadano más pobre. Bueno, y los retos y desafíos, a ver, está la expectativa a ver qué presenta el Ministerio también de Economía y Finanzas en los próximos meses, ¿no? En 2 meses seguramente tendremos novedades. Y ahí quisiera preguntarle sobre este ISD. No se habla de eliminación, sino de reducción. Asimismo, cuando se lo impuso fue con un aumento gradual. ¿Cuál pudiera ser ahí, cómo lo ve usted, el porcentaje que vaya reduciéndose o la medida ya que se tome directamente y que se anuncie pues a través del decreto en cuanto a eso?
Bueno, hay que estar muy claros que el límite para la reducción del ISD nace de los problemas fiscales. Depende de qué tan rápido vayamos en la corrección de problemas fiscales y sobre eso todavía no hay claridad. Necesitamos saber qué medidas se van a adoptar por el lado de los ingresos. Ejemplo, una reforma tributaria que compense esa reducción de ISD, es una alternativa para acelerar la reducción del ISD y llegar a una eventual eliminación. ¿Y qué se va a adoptar por el lado de los gastos? Por los dos lados tiene que haber medidas importantes para que se pueda seguir avanzando en la reducción del ISD. Lo importante es avanzar en este proceso lo más rápido posible. Si vamos de manera muy gradual, muy lenta, hasta ahora se han reducido, muy bien que se hayan reducido para la aviación, esto implica y permite facilitar la política de cielos abiertos, eso va a ayudar al turismo, esas son las medidas, ahí se entiende por qué el ISD es nocivo, cómo afectaba a distintas actividades, estaba afectando el turismo, reduciendo las opciones de conectividad del Ecuador, y así la afectación está en todos los sectores. Entonces, eso es algo que tenemos que seguir entendiendo y seguir trabajando para acelerar la reducción. Se han reducido 14 millones de ISD, todavía son 1.000 millones. Entonces necesitamos trabajar en el resto. Hay muchísimo todavía por hacer, pero eso requiere definitivamente acelerar el proceso de corrección por el lado fiscal, que no tiene que venir por el lado de ingresos y de gastos. Pero usted esperaría que más allá de ampliar los conceptos a los cuales se va a aplicar esta reducción del ISD, la reducción del porcentaje sea gradualmente o sea ya de una manera drástica. Que ese 5% se reduzca al 0,01%, no sé. El verdadero límite viene por el lado político. Lo que se logre negociar, por ejemplo, una reforma tributaria que pueda ser aceptable en la Asamblea. Eso depende de la habilidad política que pueda existir para llegar a una reforma tributaria que sí tenga claridad en sus objetivos, que no sea fiscalista y que lo que busque es impulsar la producción. Lo que tenemos que estar muy claros es que el rol del Estado es generar bienestar. El rol del Estado y el objetivo estatal no es cerrar las cuentas fiscales. Eso es secundario frente al objetivo de generar bienestar. Porque si nos preocupamos solo por cerrar las cuentas fiscales, entonces suban todos los impuestos y el Estado se soluciona su crisis fiscal, lo puede solucionar de la noche a la mañana, pero con un costo de destruir bienestar y destruir empleos en el resto de la economía. Por eso es que lo importante es tener claridad de que el objetivo principal, incluso por el lado fiscal, es el bienestar de la población. Y eso implica que la reforma tributaria tenga que corregir desincentivos y que el gasto público tenga que ir a quien realmente más lo necesita y que deje de gastar en lo que no necesita. Eso es parte de tener claridad en ese objetivo de un Estado al servicio del ciudadano. Y por eso ratifico la expectativa en dos reformas importantes que están pendientes, la tributaria y la laboral. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, economista, con este análisis. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Que tenga un buen día.